Hay frases que deberían preocuparnos más que cualquier ausencia en una reunión. Los brillantes se están yendo. Se van a empresas, a centros privados, a otros países, a lugares donde su tiempo vale algo y donde su inteligencia no se mide por la cantidad de actas o la presencia a reuniones que soportan sin morder a nadie. Mientras tanto, dentro de la universidad seguimos confundiendo compromiso con obediencia, vocación con sacrificios inútiles y excelencia con una buena burocracia. Este episodio va de reuniones eternas, de ponerse las camisetas emocionales, de guardianes del acta, de funcionarios del gesto y de esa extraña capacidad institucional para premiar a quienes aguantan más, no necesariamente a quienes piensan mejor. Porque si la universidad no cambia, quizás no se quede con los mejores. Quizás se queden con los que asisten a todas las reuniones, rellenan todos los formularios, sonríen a todos y jamás preguntan si algo tiene sentido. Y eso, aunque venga con sello oficial de calidad, no es excelencia. Es una tragedia administrativa, encima con un café muy malo. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja, un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Se dice de mí, se dice que falto, que dejo mi silla vacía en el acto. Se dice que voy por libre en el ruedo. Estamos llegando al final del año lectivo. No del año real, ese todavía sigue ahí, casi mirándonos desde diciembre como si fuera un psicópata educado. Hablo del otro final del año académico, ese momento extraño en el calendario cuando llegamos a junio y el cuerpo dice basta, la cabeza dice no puedo más. Y la universidad, con una ternura administrativa digna de una máquina trituradora, decide que todavía puede quedar un poquito de energía para 5 reuniones, 3 revisiones, 2 tribunales, una comisión de vaya uno a saber qué, una sesión extraordinaria sobre algún asunto que nadie recuerda exactamente por qué empezó. Porque el año lectivo no termina, se descompone casi lentamente como si fuera una fruta olvidada en una especie de nevera institucional. Primero terminan las clases y uno empieza, bueno, ahora respiramos. Error. Ahí empieza otra fase, la fase de los exámenes, de las correcciones, de las revisiones, de los alumnos que aparecen por primera vez en todo el cuatrimestre para preguntarte de qué va la asignatura, los trabajos finales de grado, los trabajos finales de máster, los tribunales, las actas, las guías docentes, las mentorías, los informes y ese maravilloso género literario universitario que es rellenar documentos que nadie leerá, pero que si no los rellenas, alguien te va a escribir para recordarte que son extremadamente importantes. Esto es el infierno. Pero creo que mis favoritas de toda esta gran diversidad son las reuniones. Las reuniones de área, de titulación, de nivel, de asignatura, de coordinación, de seguimiento, de revisión, de mejora, de ajuste, de reajuste, de evaluación, de reflexión, de planificación, de los que tienen ojos marrones y de los que usan calcetines verdes los martes por la tarde. Todos son muy necesarios, por supuesto. Todas necesarias porque muchas veces nadie sabe exactamente para qué es esa reunión, pero todos sienten que no ir a una es casi como si fuera una especie de falta moral. Porque en la universidad una reunión nunca solamente es una reunión, es una creencia, es un encuentro entre personas para tratar un tema concreto durante un tiempo razonable. Es un pensamiento hermoso, ¿no? Casi poético, pero es infantil.
Porque en realidad muchas reuniones universitarias son otra cosa. Son un rito, una ceremonia de pertenencia, un pequeño sacrificio humano de no menos de 2, 3, 4 o más horas, donde el orden del día funciona más o menos como si fuera la constitución en una dictadura. Está ahí, queda bonito, todo el mundo la menciona con respeto, pero nadie se siente excesivamente condicionado porque exista. Entonces, las reuniones empiezan hablando de un punto concreto, por ejemplo, qué sé yo, no sé, la coordinación de las asignaturas, pero 10 minutos después estamos hablando de los alumnos, un poquito más tarde hablamos de la pérdida de nivel, y media hora después ya estamos hablando de las vacaciones. A los 40 minutos alguien menciona una obra reciente de Foster y eso ya es el camino de bajada para que otro saque, no sé, a nuestro querido y amado Le Corbusier, diciendo que eso ya lo había anticipado él, y cuando creías que ya no podías caer más hondo, aparece una nueva interpretación de Hacia una arquitectura, donde algún iluminado descubre que Le Corbusier escribió media modernidad mientras usaba calzoncillos con lunares. No sé, es así. Y aquí viene la primera pregunta que me hago. ¿Hacía falta convocar una reunión a las 7:30 de la tarde para discutir todas estas cosas? En serio, ¿es necesario? Y ahí quizás está el punto interesante, no la reunión en sí. La reunión solo es el escenario, una especie de decorado, una escenografía pobre y demasiado larga. Lo interesante es lo que pasa alrededor de la reunión, lo que significa asistir, lo que significa no asistir. Lo que ocurre cuando alguien decide que en vez de pasar 4 horas hablando de estudiantes, prefiere dedicar esas 4 horas a atender estudiantes de verdad, esos de carne y hueso, esos que circulan por los pasillos. Porque entonces la institución revela una de las zonas más incómodas. No siempre se premia lo útil, se premia lo visible. No siempre importa lo que haces, sino dónde estabas cuando los demás estaban mirando. Faltar a una reunión no es faltar a una reunión, eso es otra cosa, es casi como una herejía menor. No importa que estuvieras trabajando, no importa que estuvieras resolviendo consultas, no sé, corrigiendo trabajos, preparando clases o evitando que algún estudiante se estrelle contra su propio TFG. No, eso es lo de menos. Si no has estado en el ritual, algo falla. No en la organización, es en ti el error. Un plan perfecto, sin fisuras. Y entonces aparece siempre un emisario, siempre aparece el compañero que llega, golpea la puerta de tu despacho y con esa cara ambigua de quien viene informante que te han despellejado, pero con cariño. Es una especie de, no sé, figura maravillosa de la vida universitaria que dice, yo te apoyo, en serio. Mientras todo su lenguaje corporal dice, he participado en tu ejecución, pero con moderación. Te cuenta que en la reunión se habló de ti, que algunos no lo entendieron, que se comentó tu ausencia, que claro, hay que estar para estas cosas porque son importantes, que todos tenemos mucho trabajo, que hay que remar juntos, porque al final la frase siempre es la misma. Aunque cambie de forma, hay que ponerse la camiseta. Y ahora que estamos así como muy mundial, es una frase extraordinaria esta de ponerse la camiseta. Una de las grandes expresiones del chantaje emocional contemporáneo. Yo la conocí siendo muy joven trabajando en un estudio de arquitectura. Porque cuando un jefe te decía que ha llegado el momento de ponerse la camiseta, bueno, uno sabía que algo malo estaba por ocurrir. No era una invitación deportiva, no era un entusiasmo colectivo, era una especie de amenaza envuelta en una épica barata. Significaba básicamente hacer horas extras, entrar antes, salir más tarde, trabajar los fines de semana, cancelar planes y entregar tu vida a una especie de promesa futura, una promesa bastante difusa que si conseguía esta licitación, si ganaba este concurso, si terminaba esta obra, bueno, sería bueno para todos. Ese bueno para todos nunca quedaba muy definido y no quedaba cómo era de bueno y en qué se iba a materializar, ¿no? Esto, entender, no puedo. En la universidad pasa algo parecido, solo que con más actas y una especie de peor iluminación. También existe esta idea de la camiseta de la titulación, la camiseta del área, obviamente, la camiseta del grado, la camiseta de la institución.
La camiseta de la excelencia, esta me parece que es la mejor. Porque hay tantas camisetas que uno a veces no sabe si trabaja en una universidad o en una tienda deportiva, no sé, gestionada por burócratas con una especie de complejo de entrenador de fútbol, ¿no? Pero el mecanismo es el mismo. La camiseta no siempre significa compromiso. A veces significa obediencia, a veces significa, no sé, qué sé yo, disponibilidad absoluta. A veces significa renunciar a tu tiempo, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a tus hijos, a tu perro, a tu gato o a tu pececito de color, no sé. Pero tenés que abandonarlo para asistir a una reunión donde, al final, alguien acaba enseñando trabajos de estudiantes como quien saca fotos de sus nietos o de una comida en familia, ¿no? Y entonces empieza otra ceremonia que ya hablamos un montón de veces. ¿Quién la tiene más larga? Porque también están esos, la idea de la exhibición, el desfile de los grandes trabajos, las láminas circulan de mano en mano, los docentes miran con cara ceñuda, comentan, comparan, suspiran, levantan una ceja enseñando a su mejor estudiante como si fuera una abuela orgullosa que muestra al nieto que toca el violín, que sabe 3 idiomas y además ha construido una maqueta con huesos de dinosaurio, sangre de oso panda y pluma de loro marrón para reproducir los sonidos secretos de la arquitectura. This is so funny. Y todos asentimos porque, claro, hay que valorar el esfuerzo. Aunque a veces uno no sepa exactamente si está viendo arquitectura, arte conceptual, una performance chamánica, un tocadisco o un menú degustación de un restaurante nórdico. No importa. Si lo muestran, todo vale. Y en serio, no digo que no haya que reunirse, no digo que no haya que coordinarse, no digo que cada uno tenga que hacer lo que se le dé la gana encerrado en su torre de marfil. No. La coordinación es necesaria, la docencia necesita diálogo, una titulación no puede funcionar como si fuera un archipiélago de egos sueltos. El problema aquí es otro. El problema aparece cuando confundimos coordinación con vigilancia, compromiso con presencia física, vocación con sumisión, comunidad académica con una especie de club social obligatorio y trabajo colectivo con una especie de control emocional donde si no estás, si no sonríes, si no asientes, si no participas del ritual, entonces algo falla en tu espíritu universitario. Y de eso va este episodio. De cómo en arquitectura y en la universidad seguimos reproduciendo pequeños sistemas de control, mientras hablamos siempre de innovación, de futuro, de creatividad y transformación. Así que hoy vamos a hablar de reuniones interminables, camisetas emocionales, docentes agotados, estudios de arquitectura, vocación, precariedad, aprobación, jerarquía invisible y esa extraña necesidad humana de inventarse pequeños títulos nobiliarios, aunque la función consiste solamente en traer agua para la reunión. Se dice de mí que no tengo aguante, que miro las actas con cara distante, que esquivo reuniones, que no soy del coro, que no aplaudo lento si canta algún loro. Hace poco falté a una reunión. Sí, mea culpa, perdón señor, he pecado. Lo digo así y parece poca cosa porque falté a una reunión, no incendié una biblioteca, no robé una maqueta o una joyería, no sustituí una clase de arquitectura por una sesión de espiritismo. Simplemente no fui a una reunión. Y además aquí viene lo imperdonable, no fui porque estaba trabajando. Ese detalle siempre complica muchísimo más las cosas. Porque si uno falta a una reunión porque está tumbado en una playa bebiendo algún líquido con una sombrillita, todavía hay casi como cierta épica del villano, ¿no? Encima se va de vacaciones. Pero si faltas porque estás atendiendo, qué sé yo, consultas de TFG, como fue mi caso, revisando trabajos, hablando con estudiantes y resolviendo problemas reales, la situación se vuelve mucho más incómoda, porque entonces la pregunta aparece sola. ¿Qué era más importante, hablar durante 4 horas sobre los estudiantes o dedicar esas 4 horas a atender a los estudiantes?
Ya sé que es una pregunta que parece sencilla, incluso peligrosa por el exceso de sentido común. Pero en la universidad, el sentido común debe manejarse con mucho cuidado, como si fuera casi una especie de material radiactivo. Si lo usás demasiado cerca de una comisión, puede provocar, no sé, daños estructurales, ¿no? Pero el caso es que no fui. Y claro, esto en la comunidad universitaria funciona más o menos como faltar a la cena de Navidad de una empresa. No importa cuál sea tu motivo, no importa que tengas fiebre, una urgencia familiar, una amputación menor o que un meteorito ha caído en el salón de tu casa, no importa. Si no estás, tu ausencia se convierte en tema. La silla vacía empieza a hablar. Porque una silla vacía en una reunión universitaria no es una silla vacía. Es una especie de declaración política, una provocación silenciosa, una especie, no sé, de grafiti invisible que dice: quizás mi tiempo también vale algo. Y eso, claro, no siempre es bien tolerado. Y por supuesto, como les comentaba recién, apareció en mi despacho uno de esos compañeros que viene a contarte lo que ha pasado en esa reunión. Pero por tu bien, ¿no? Tranquilo. Esa figura yo creo que merece un estudio antropológico propio, ¿no? El mensajero de la reunión es una especie de Hermes contemporáneo, que el mensajero que trae las malas noticias envueltas pero en terciopelo. El que entra con cara de apoyo, de un apoyo moral, pero con los ojos de quien ha visto cosas, ¿no? Te dice: yo te entiendo, yo te apoyo, yo soy tu amigo, yo no estoy de acuerdo con lo que se dijo de ti. Pero cuando te fijas bien y lo mirás, sabes perfectamente que todo su cuerpo añade casi como si fuera una nota al pie: pero tampoco me pidas que me inmole porque yo tengo familia. Este tipo de conversación tiene una coreografía muy precisa. Primero viene el afecto, después la advertencia, luego las frases ambiguas. Se comentó tu ausencia. Qué frase tan maravillosa, ¿no? Se comentó, no se criticó, no se juzgó, no se cuestionó. Se comentó como si fuera que tu ausencia tuviera una especie de ente y que hubiera pedido la palabra y se hubiera sentado al lado del proyector, ¿no? Y uno que ya tiene unos años pregunta con cierta ingenuidad calculada: ¿qué se comentó? Entonces empieza la niebla, que estas cosas hay que cuidarlas, que hay que estar, que el área necesita implicación, que no puede parecer que uno va por libre, que el grupo, que el compromiso, que la imagen, que la camiseta. Siempre aparece la camiseta. La camiseta es ese gran uniforme emocional de la institución. No tiene talla, no se transpira nunca y suele apretar en una zona muy específica, en la dignidad. Te la ofrecen como símbolo de pertenencia, pero muchas veces funciona casi como una mordaza amable. Si te la pones, bueno, eres comprometido. Si preguntas de qué tejido está hecha, y empieza a ser un poco conflictivo. Si dices que no te queda bien, ya eres individualista. Y si directamente no te la pones porque prefieres trabajar de otra manera, entonces el problema eres tú. No me gusta esto. Homero. Lo más curioso es que muchas veces la gente que exige esa camiseta tampoco sabe muy bien de qué está defendiendo. Defiende la reunión porque estaba convocada, aparecía en el calendario. Defiende la presencia porque los demás estuvieron. Defiende la forma porque la forma ya estaba ahí. Y es una especie de religión administrativa sin Dios, pero con muchas actas. Y como toda religión necesita sus fieles, sus herejes, sus pequeños castigos y sus sermones de pasillo. Y ahí es donde empieza el verdadero asunto, porque el problema no es la reunión, el problema es la necesidad de controlar la conducta ajena, incluso cuando no haya razón para hacerlo. Porque si te fijas, existe libertad de cátedra, existen guías docentes, existen memorias verificadas, existe un sistema de acreditación, existen agencias evaluadoras, comisiones de calidad, encuestas, tribunales, actas normativas. Existen más capas de control que, no sé, una cebolla paranoica, ¿no? This is so funny. Pero aún así, aparece siempre alguien dispuesto a inventarse una función adicional. Una función que nadie se la ha pedido y que muchas veces ni siquiera tiene derecho a hacerlo. Pero allí está. Vigilar que los demás estén donde se suponen que deben estar, aunque nadie sepa muy bien qué aporta exactamente su presencia. Y lo más triste es que esto no pasa solo en la universidad, pasa en cualquier organización donde el poder pequeño necesita sentirse grande. Hay personas que si les dan la responsabilidad, no sé, de traer agua a la reunión, no te traen agua.
Fundan el Ministerio del Agua, hacen una tabla de Excel con turnos de botellas, convocan a una subcomisión de vasos, establecen criterios de temperatura y si te descuidas, redactan un protocolo de hidratación institucional con perspectiva estratégica. Yo tenía un profesor hace ya tiempo, Eduardo Coletti, con un humor ácido genial. Él decía que el ser humano necesitaba títulos nobiliarios, aunque sean diminutos. Da igual que la función sea mínima. Si alguien es nombrado encargado oficial del agua, puede acabar comportándose como si le hubieras entregado, no sé, una provincia, un cetro y el derecho de pernada sobre la máquina de café. Y lo preocupante de todo esto es esa necesidad de títulos, de función, de pequeño control, que muchas veces sustituye al trabajo real, porque trabajar de verdad es complicado. Implica resolver problemas, por ejemplo. Implica tomar decisiones, exponerse, equivocarse, producir algo. En cambio, controlar la conducta de los demás es mucho más cómodo. Uno puede sentirse útil sin hacer algo. Puede sentirse importante porque señala, porque corrige, porque comenta, porque recuerda, porque vigila. Es una productividad fantasma, ¿no? No construye nada, pero deja una sensación en los demás que tiene algo de autoridad, aunque esa autoridad sea ficticia y nadie se la haya dado. En arquitectura esto es muy importante porque tiene una dimensión especial. Venimos de una cultura disciplinada, obsesionada con la idea de maestro, del taller, de la corrección, de la mirada autorizada. Ese gesto del profesor que cruza los brazos frente a una lámina y decide si aquello merece existir o que debe volver al purgatorio de los mediocres el año que viene. Lamentablemente, hemos heredado una pedagogía donde muchas veces enseñar se confunde con controlar. Y controlar se confunde con formar carácter, como si el estudiante o el docente joven o el compañero que no sigue el rito necesita ser disciplinado para entrar en la comunidad de los elegidos. Una especie, no sé, de comunidad del anillo, de elfos o como quieras llamarle, ¿no? Las mentes vírgenes no están vacías, están listas para ser colonizadas. Y quizás por eso ciertas reuniones tienen ese aire tan extraño, casi como atufillo, ¿no? No son solo espacios de coordinación, son pequeñas academias de pertenencia, lugares donde se mide quién está, quién falta, quién habla, quién calla, quién enseña su trabajo, quién consigue la aprobación, quién se coloca cerca a la derecha o a la izquierda del poder, quién parece suficientemente comprometido. No se dice así, por supuesto. Si se dijera sería demasiado vulgar. Pero se dice con palabras más bonitas: coordinación, calidad, implicancia, mejora, excelencia. La excelencia es otra de las palabras terriblemente peligrosas. Porque se usa tanto que ya parece como si fuera un ambientador institucional. Todo huele a excelencia, aunque debajo haya cansancio, precariedad, una improvisación porque lo hice ayer, gente rellenando formularios a las 11 de la noche con una taza de café frío y rancio. Y entonces uno empieza a preguntarse si de verdad estamos hablando de mejorar la enseñanza o de conservar determinados rituales de obediencia. Porque en serio, mejorar la enseñanza debería significar revisar lo que hacemos, detectar problemas reales, ajustar métodos, escuchar a los estudiantes, por ejemplo, compartir herramientas útiles, pensar cómo se aprende hoy, cómo se ha cambiado la disciplina, cómo se transforman los modos de representación, de producción y evaluación de un mundo donde la inteligencia artificial, la fabricación y los sistemas computacionales ya no son ciencia ficción. Ahora son herramientas que están ahí esperando mientras nosotros seguimos en una reunión discutiendo si alguien faltó a una reunión. Es loquísimo, ¿no? Es una parte absurda. Hablamos de innovación con estructuras mentales de sacristía. Queremos formar arquitectos para el futuro, radicalmente distintos, pero seguimos midiendo el compromiso con indicadores del siglo XIX. Presencia, obediencia, silencio, disponibilidad y una sonrisa protocolaria.
Es como, no sé, imagínate intentar diseñar una nave espacial, pero revisar si el piloto ha traído el compás de madera y la bata blanca, ¿no? Es loquísimo, en serio. No lo puedo creer, te juro. Por eso la ausencia molesta tanto, porque la ausencia no solo rompe una agenda, rompe una ficción. La ficción de que todos creemos en el rito. La ficción de que todos aceptamos que estar sentado durante horas equivale a participar. La ficción de que la comunidad se demuestra sacrificando tiempo, aunque ese tiempo pudiera usarse mejor. La ficción de que un buen docente no es el que siempre está disponible si es a las 3 de la mañana, siempre asiste, siempre sonríe, siempre aguanta y nunca pregunta si aquello tiene algún sentido. Y a mí, sinceramente, cada vez me cuesta más participar en ficciones mal escritas. Pero nadie pregunta qué estaba haciendo, si estaba enseñando, si estaba corrigiendo, si mientras medían su larga importancia yo hablaba con pibes perdidos de ansia. Hace tiempo trabajé en un estudio de arquitectura, nota mental. Tengo que hablarles algún día de ese estudio, porque aquello no era exactamente un lugar de trabajo, era más bien un ecosistema cerrado con su fauna, sus rituales, sus depredadores naturales y sus pequeños mamíferos intentando llegar con vida a la cafetería, ¿no? Si alguien hubiera puesto una cámara en alguna esquina del despacho, habría salido una serie documental extraordinaria, fantástica, digna de Netflix, no sé, Arquitectos en Cautiverio. El estudio tenía 2 dueños. 2 porque hay sufrimientos que necesitan una dirección colegiada. Uno podría pensar, no sé, que 2 dueños servirían para equilibrar decisiones. No. Para repartir responsabilidades. No. Para mejorar la organización. No. Servía para que cuando uno no estaba pidiendo algo imposible, lo pidiera el otro. Era un sistema terriblemente eficiente, como si fuera una máquina de triturar entusiasmo, pero con doble motor. Había una frase, siempre hay una frase en estas organizaciones, las organizaciones tóxicas, iguales que las sectas y los gimnasios baratos, necesitan una frase motivadora. Bueno, en aquel estudio, cuando uno de los dueños convocaba una reunión y decía algo como «ha llegado el momento de ponerse la camiseta», bueno, ya sabías que había empezado el proceso de despedirte mentalmente de tu vida privada. Gracias, vuelvan pronto. Gracias, vuelvan pronto. No era una metáfora deportiva, era una alerta roja. Ponerse la camiseta significaba que había una licitación, un concurso, una entrega, una obra, un cliente demasiado estricto y que entonces empezaba el espectáculo. En esas noches uno aprendía cosas importantísimas, aprendías que el cuerpo humano puede sobrevivir con café, pizza fría y mucho resentimiento. Aprendías que un jefe puede decirte, solo falta ajustar una cosita, pero que esa cosita equivalía a rehacer todo el proyecto. Y ya que estamos, darle un poquito más de alma, ¿no? El alma, otra palabra que en arquitectura es terrible, en serio, es terriblemente peligrosa porque cuando alguien pide alma a las 2 de la mañana, normalmente lo que quiere decir es que no tiene ni puta idea de lo que quiere, pero quiere que tú se la encuentres antes del desayuno. Lo interesante era la promesa. Si ganábamos este concurso sería importante para el estudio. Si conseguimos esta licitación va a abrir muchas puertas. Si este cliente queda contento vendrán más encargos. Si sacamos esta entrega adelante todos vamos a crecer. Todos. Esa palabra era preciosa. Pero cuando salía bien, el éxito subía y se iba a los despachos de los jefes. En cambio, cuando algo salía mal, el problema bajaba. Bajaba hacia las mesas donde estábamos nosotros, hacia las pantallas, hacia tu sábado, tu domingo y hacia esa frase maravillosa, hay que resolverlo. Y lo peor de todo es que uno lo resolvía y no lo resolvía porque fuera tonto. Esa parte yo creo que conviene explicarla y conviene aclararla bien. A veces se habla mucho de la situación como si la gente aceptara porque no se entera de que las cosas pasan. No. Muchas veces uno entiende perfectamente lo que está pasando, pero es joven, o necesita el trabajo, o necesita experiencia, quiere aprender, quiere pertenecer, quiere que le den una oportunidad, quiere creer que ese sacrificio tendrá algún sentido.
Y además en arquitectura hay una trampa muy bien diseñada. Te hacen confundir explotación con intensidad creativa. Tú no eres como ellos. Porque claro, cuando estás trabajando de más, estás viviendo el proyecto. No estás agotado, sino que estás comprometido, no estás regalando tu tiempo. Estás transformando una parte de algo. No estás siendo usado, estás creciendo. Hay frases que deberían venir casi como los prospectos de los medicamentos, ¿no? Puede provocar pérdida de autoestima, alteración del sueño, dependencia de aprobación externa y dificultad para distinguir entre vocación y abuso. Lo peor, y es terrible esto, es que durante un tiempo incluso puedes sentirte orgulloso. Hay una épica miserable en sobrevivir una entrega. Uno sale del estudio a las 7 de la mañana, ve la ciudad despertando, mira a la gente que va a trabajar con cara normal, con ropa limpia, con alma todavía en su sitio, y piensas, ellos no saben lo que hemos hecho esta noche. Y la verdad, no lo saben, y tampoco les importa, y probablemente hacen bien. Pero dentro del estudio, eso se cuenta como si fuera una medalla que te pones en el pecho. Las noches sin dormir se convierten casi en una especie de relato heroico. Las comidas enfrente del ordenador se convierten en una prueba de carácter. El fin de semana perdido se convierte en una anécdota profesional. La precariedad, si la envuelves con suficiente épica, empieza a parecer formación. Y ahí está el truco. Y empieza cuando eres estudiante. Porque el estudio no necesita obligarte todo el tiempo. Nadie te encadena a la silla, no hace falta. La cadena es más elegante, está hecha de expectativas, comparaciones, miedo a quedar afuera. Y esa frase aparentemente inocentes, los demás también se quedan. Otros han hecho el sacrificio antes que tú. ¡Qué maravilla!, ¿no? Si es masiva, parece menos injusta. Y claro, uno podría pensar que todo eso, pertenece al mundo privado, a los estudios de arquitectura, a esa tradición casi romántica y bastante enfermiza, según la cual para hacer buena arquitectura hay que sufrir. Dormir poco, cobrar mal y hablar de materiales nobles mientras comes de un tupper triste iluminado por la luz del monitor. Nosotros amamos a Le Corbusier. Pero luego pasan los años, cambias de lugar, cambias de sistema, entras en la universidad y descubrís que algunas frases han sobrevivido al traslado. Ya no huele a plotter caliente ni a pizza fría, ahora huelen a acta, a comisiones, a guías docentes, a café de máquina y a un fluorescente administrativo, pero el mecanismo tiene el mismo aire familiar. Ya no te pides que te quedes hasta las 3 de la mañana para cerrar un concurso. Te piden que vayas a una reunión a las 8 de la tarde. Ya no te dicen que el cliente espera, te dicen que la titulación lo necesita. Ya no te dicen que será bueno para el estudio, te dicen que será bueno para todos. Y uno que ya ha escuchado esa música empieza un poquito a reconocer esa melodía. Porque no es exactamente lo mismo, claro, la universidad no es un estudio privado, no funciona igual, no tiene los mismos fines, no debería tener la misma lógica. Pero algunas formas de presión se parecen demasiado. Esa idea de que el buen profesional es el que siempre está, siempre aguanta, siempre acepta, siempre suma, siempre sonríe y jamás, de los jamases, pregunta cuánto de todo eso era realmente necesario. Y aquí es donde la camiseta deja de ser una anécdota de estudio y se convierte casi en una tecnología social. La culpa es el verdadero sistema operativo de muchas instituciones. Funciona en silencio, no te dice haz esto, te dice qué raro, ¿no lo has hecho? No te ordena quedarte. Te pregunta algo como, sabes que los demás también están haciendo el esfuerzo, ¿no? No te obliga a asistir. Te recuerda que tu ausencia se notará. No te prohíbe poner límites. Simplemente hace que ponerlos parezca terriblemente egoístas. Y entonces uno empieza a entender que el problema no es la camiseta, el problema es quién la reparte, quién decide cuándo hay que ponérsela y quién se beneficia de que los demás la suden dentro de ella. Porque algunas camisetas no son de equipo, son uniformes de obediencia con cuello deportivo. Se dice bajito, se dice elegante, con gesto de amigo y filo delante, que hay que estar presente, que hay que dar señales, que hay que hacer informes aunque no haya... Hay una parte de todo esto que me resulta especialmente extraño.
Lo verdaderamente extraño es esa necesidad que tenemos, incluso siendo adultos, con canas o sin ellas, con títulos o con cierta experiencia acumulada, pero que tenemos de buscar aprobación en lugares donde probablemente no deberíamos buscar ni siquiera el baño. Y esto lo digo con cuidado porque no hablo de ir por la vida en modo ermitaño resentido, mirando todo el mundo como si fuera una figura de película menor. No. En el trabajo hay que convivir, hay que saludar, hay que ser correcto, hay que escuchar, hay que respetar ciertas formas, aunque solo sea no convertir cada pasillo en una especie de guerra civil de baja intensidad. Pero una cosa es la convivencia y otra es la rendición emocional incondicional. A mí hay algo que siempre me ha fascinado, esa gente que puede haber sido maltratada, ignorada, ninguneada, usada, humillada y aún así vuelve al día siguiente intentando caer bien. Como si hubiera una especie de tarjeta invisible de fidelidad académica donde después de 10 desprecios te regalan un café y una sonrisa condescendiente. Y ojo, no lo digo desde una superioridad olímpica. Todos hemos buscado aprobación alguna vez, todos hemos querido formar parte de un grupo, todos hemos querido que alguien nos diga, lo estás haciendo bien, vamos para adelante. La academia además está construida sobre eso, te evalúan desde que entras, te corrigen, te puntúan, te acreditan, te publican, te citan o te ignoran, te conceden o te rechazan proyectos. Así que sí, claro que uno aprende a esperar aprobación. La academia no forma solamente conocimiento, también forma dependencia del veredicto. Uno acaba de algún modo interiorizando que siempre hay alguien mirando desde una mesa más alta con un bolígrafo rojo en la mano y una ceja levantada. En arquitectura, además, esto se agrava por esta idea que veníamos hablando recién de que tiene el culto al maestro, ¿no? El maestro que sabe, el maestro que mira, el maestro que dice 3 frases incomprensibles frente a una maqueta y todos asienten, nadie osa no asentir. Yo soy el arquitecto. El maestro que no explica demasiado porque explicar sería vulgar. El maestro que señala una esquina del plano y dice aquí hay un problema y uno se va a la casa creyendo que ha recibido una especie de epifanía, ¿no? Ese modelo ha hecho mucho daño. Mucho daño en nuestras instituciones, porque ha creado una cultura donde demasiadas personas siguen buscando al padre académico, siguen buscando ser adoptados, al que autoriza, al que bendice, al que permite entrar en el círculo, al que toca con el lápiz de Le Corbusier y te convierte por fin en alguien respetable. Y dicho así suena raro, ¿no? El lápiz de Le Corbusier, incluso un poco desagradable. Hace poco hablaba con un compañero sobre todo esto. Un compañero al que, pese a que siempre ha sido una persona muy poco fiable y cuando me tuvo que meter la puñalada trapera lo hizo, pero aún así le tengo cierto aprecio, no sé por qué será. Quizás porque la institución se ha portado muy mal con este tipo y se ha portado en más de una oportunidad mal. Lo han ninguneado, lo han usado, lo han dejado vendido en más de una vez. Has recibido esas pequeñas puñaladas académicas que no te matan, pero te obligan a caminar raro durante una temporada. Y sin embargo, ahí sigue el tipo, intentando agradar, intentando encajar, intentando ser aceptado por personas que si mañana tuvieran que soltarle la mano, como lo hicieron, lo dejarían colgado de un puente y lo harían con una frase amable. Entiéndeme, no era nada personal. Claro que era personal, gilipollas. Y entonces yo hablando con esta persona le preguntaba algo muy sencillo y le preguntaba ¿por qué? En serio, ¿por qué quieres gustarle? ¿Por qué quieres que te acepten? ¿Por qué necesitas sentarte a comer con gente que no ha demostrado precisamente estar de tu lado? ¿Por qué buscas la aprobación en quien ha confundido tantas veces autoridad con capricho, experiencia con propiedad privada o coordinación con dominio territorial? Y en serio, no era una pregunta agresiva ni retórica, porque a veces uno ve desde afuera cosas que quizás desde dentro no las ve o se vuelven borrosas. Desde dentro el grupo parece importante, desde dentro la aprobación parece necesaria. Desde dentro ciertos profesores que te miran mal parece que algo se rompe. Desde dentro quedar fuera del círculo se vive como una condena. Pero desde fuera, muchas veces ese círculo parece menos una comunidad intelectual y más una mesa camilla con jerarquía, con rencores antiguos y encima con café malo. Creo que hay gente que confunde aceptación con seguridad. Si me aceptan, estoy a salvo. Si me invitan, pertenezco. Si me nombran, existo. Si me tienen en cuenta, valgo.
Y esa lógica es comprensible, pero también puede ser una trampa bastante miserable. Porque hay grupos que no te aceptan, te absorben, no te integran, te domestican, no te reconocen, te toleran mientras no molestes demasiado. Y ahí es donde aparece la pregunta incómoda. ¿Cuánto de uno mismo está dispuesto a entregar para que te dejen sentarte en una mesa donde quizás ni siquiera se come bien? Ni Le Corbusier lo hubiera hecho mejor. Porque hay comidas académicas que no son comidas. Son congresos digestivos, uno se sienta, pide algo que no quería, habla de temas que no le importan, se ríe con una intensidad ligeramente falsa y pasa 2 horas participando en esa forma tan civilizada de incomodidad. Una incomodidad que consiste en fingir cercanía con personas con las que no compartirías voluntariamente ni siquiera una lata de refresco. Y repito, no se trata de ser maleducado, no se trata de ir por ahí insultando. Uno puede saludar a alguien aunque por dentro esté imaginando que una topadora pequeña, no mortal, solo lo mutile levemente. Uno puede ser correcto con un gilipollas. De hecho, muchas veces ser correcto con un gilipollas es una forma superior de elegancia. Lo que no hace falta es convertir esa corrección en intimidad, porque el trabajo no es una familia. Esta frase yo creo que habría que tatuarla en la entrada de algunas instituciones, junto al lado del control horario y a la máquina de café, ¿no? El trabajo no es una familia, la universidad no es una familia, un estudio de arquitectura no es una familia. Y si alguien insiste demasiado en que sois una familia, conviene mirar quién hace de padre, quién hace de heredera, quién obedece, y quien al final friega los platos después de la cena emocional. En el trabajo somos colegas, compañeros, colaboradores, incluso aliados en ciertos momentos. Puede haber amistad, claro, por supuesto, a veces aparece. Y cuando aparece de verdad se nota, no necesitas un acta, ni comidas obligatorias, ni frases de pertenencia, ni dinámicas de grupo con olor a recursos humanos. Pero no todo vínculo laboral merece convertirse en amistad. No todo compañero merece una confesión. No todo colega merece un café. Y desde luego, no todo grupo merece tu deseo de aprobación. Después de todo, no eres más que otro ladrillo en la pared. Quizás esto tiene que ver con la edad. En esa edad en la que uno empieza a aceptar algunas cosas y a veces deja de preocuparse por otras. Ya he aceptado, por ejemplo, que las marcas abdominales probablemente nunca regresen a mí. Que Margot Robbie y Ana de Armas no van a llamarme este fin de semana para proponerme un plan improvisado, ¿no? ¿Es doloroso? Sí, claro, es doloroso. Me encantaría que me llamen alguna de las dos. Pero uno aprende a vivir con tragedias en distintas escalas. Y también he dejado de preocuparme por la aprobación de ciertos colegas. No por soberbia, no porque uno vaya en la vida creyéndose el último croissant de la panadería. Simplemente porque ha llegado un momento en que entiendes algo bastante básico. En el trabajo no todos somos amigos. La liberación está ahí, en dejar de pedir permiso emocional. No hace falta gustarle a todo el mundo, no hace falta ser invitado a todas las comidas. No hace falta que te bendigan los guardianes del pasillo. No hace falta que quienes llevan 20 años confundiendo prudencia con parálisis te reconozcan como innovador. A veces, de hecho, si ciertas personas te aprueban demasiado, quizás deberías preocuparte. Algo raro estás haciendo. Porque la aprobación no siempre es un premio, a veces es una señal de que no estás molestando a nadie. Y yo, sinceramente, no tengo demasiado interés en una arquitectura, ni en una universidad, ni en una vida profesional, donde el objetivo sea no molestar. No vine a esta vida a aprender a obedecer, que firmen las actas, que armen comisiones, que midan sus méritos en largas reuniones, que cuenten las sillas, que nombren vocales. Y quizás todo esto tendría gracia si fuera solo una molestia de final de curso. Si hubiéramos hablado únicamente de reuniones largas, de compañeros intensos, de correos fuera de hora, de camisetas emocionales y de esa necesidad tan humana de convertir cualquier pasillo universitario en una pequeña corte medieval con impresora compartida. Pero el problema es más serio porque mientras nosotros discutimos quién fue o no a una reunión, el talento se mueve. Y se mueve rápido. Miren, les cuento algo. Tengo un amigo ingeniero, hace poco se doctoró, hace muy poquito, hace un par de meses. Es un tipo brillante, es de esas personas que no solo tiene una cabeza impresionante, sino que la conserva bastante bien amoblada y además de todo, es un tipo muy bueno.
Tiene esa bondad de verdad, no esa bondad ornamental de quien sonríe en la foto de grupo. No. Y cuando conoces su historia, uno piensa, joder, si me hubiera pasado la mitad de las cosas que le pasó a este tipo, probablemente sería el triple de gilipollas que soy ahora. Pero este tipo es bueno. Pues bien, este amigo se doctoró y entonces se le abre una posibilidad de entrar en la universidad. Tiene méritos, tiene capacidad, tiene conocimiento, tiene un currículum increíble, tiene vocación docente, tiene un gran potencial. Y al mismo tiempo, y casi de casualidad, en una de sus últimas estancias, en una conversación fortuita, un empresario le ofrece un puesto, digamos, importante. Un puesto de esos de película, ¿no? No quiero equivocarme con la cifra, no me acuerdo bien, pero creo que hablábamos de que su sueldo rondaba en torno a los $5,000 o $6,000, algo por el estilo, ¿no? Es decir, una cantidad que para alguien que recién se ha doctorado, que mira el mundo universitario desde la puerta de entrada, suena como si fuera un cuento de hadas. Y claro, hablando con él me decía, no sé qué hacer, porque me gusta la docencia, dice, le gusta la universidad, quiere enseñar, quiere investigar, quiere formar parte de ese mundo, pero también es joven, tiene su pareja, quiere casarse, quiere formar una familia, quiere en algún momento comprar una casa, quiere hacer esas cosas que ahora resultan tan extrañas, ¿no? Y como solo reservado a políticos y a personas del jet set, ¿no? Pero claro, aparece el cachetazo de realidad. Universidad pública, recién doctorado. Bueno, con suerte quizás pueda llegar a los 1.800 euros. Quizás así 1.900. En un poquito de años y con un poquito más de tiempo quizás llegue a los 2.000. Siempre quizás. Es una palabra triste, ¿no? La palabra más estable de la carrera. Y uno se pregunta, ¿cómo compite la universidad con eso? No, pero no hablo de competir solo en salario, aunque también. Hablo de competir en proyecto vital, en dignidad, en horizonte, en reconocimiento, en condiciones, en futuro. Porque no puedes mirar a esa persona joven, brillante, formada durante años, con capacidad técnica, con una cabeza que puede aportar de verdad y decir, ven a la universidad, cobra bastante menos, trabaja muchísimo, publica, da clases, investiga, gestiona, acredita, dirige trabajos, asiste a reuniones, rellena documentos, acepta la incertidumbre durante años y con un poco de suerte, algún día tendrás un complemento que prorrateado en 12 meses casi te permite invitar a alguien a cenar sin mirar la carta como si fuera un documento hipotecario. Y encima tienes que sonreír porque es vocacional. La vocación. Otra palabra que habría que manejar con guantes como si fuera material inflamable, porque la vocación puede explicar por qué alguien decide enseñar, puede explicar por qué uno aguanta más de lo razonable, puede explicar por qué sigues corrigiendo cuando ya no te queda nada en el cuerpo, puedes explicar por qué te emociona que un estudiante entienda algo, puedes explicar por qué te importa una clase, un proyecto, una tutoría, una idea. Pero la vocación no puede ser el sustituto barato de una política universitaria seria. La vocación no paga alquiler, no compra libros, no rellena la nevera, no paga una hipoteca, no permite formar una familia, no compensa años de precariedad. No debería usarse como excusas para decirle a alguien brillante, tú entras, sacrificas, espera, aguanta, ya veremos. Y mientras tanto, ponte la camiseta, asiste a las reuniones y no molestes demasiado. Porque ahí está el verdadero problema. La universidad dice que quiere talentos, pero muchas veces selecciona resistencia burocrática. Dice que quiere innovación, pero premia obediencia procedimental. Dice que quiere investigación, pero asfixia a los investigadores entre formularios, acreditaciones, memorias, sexenio, índices, ranking, plataforma, indicadores y convocatorias redactadas por alguien que evidentemente nunca ha intentado tener una idea nueva con 5 actas pendientes. Y entonces pasa lo inevitable. Los mejores empiezan a mirar hacia otro lado. No porque sean traidores, no porque tengan vocación, no porque no amen enseñar, no porque sean mercenarios del dinero, esa acusación tan cómoda que se lanza donde las instituciones que luego exigen excelencia con sueldos de supervivencia. Se van porque tienen vida, porque tienen cuerpo, porque tienen futuro, porque una persona brillante no tiene por qué aceptar durante años un sistema que le pide todo y le devuelve poco, salvo reconocimiento abstracto, cargas invisibles y una silla en una reunión interminable.
Y aquí aparece la moraleja incómoda: si la universidad no cambia, no se va a quedar necesariamente con los mejores. Se va a quedar con los que resisten mejor la burocracia, con los que saben asistir, con los que saben estar, con los que saben no incomodar, con los que conocen el arte delicado de asentir en la comisión, con los que pueden dedicar horas a discutir un procedimiento sin preguntarse si ese procedimiento sirve para algo, con los que entienden que la carrera no siempre la gana quien piensa mejor, sino quien sobrevive mejor al laberinto administrativo. Y eso es peligrosísimo, porque una universidad llena de gente que hace buena burocracia puede funcionar exteriormente perfecta, puede producir documentos, puede cerrar actas, puede acreditar memorias, puede aprobar informes, puede hablar de excelencia, innovación, transferencia, internacionalización, sostenibilidad, digitalización y todas esas palabras que quedan magníficas cuando se imprimen en un papel grueso o se publican en las redes sociales. Pero una universidad así puede quedarse vacía por dentro. La universidad necesita gente peligrosa, gente que piense demasiado, que pregunte por qué, que no confunda tradición con parálisis, que sepa decir que una reunión no era necesaria, que entienda que enseñar no es repetir el catecismo disciplinar, gente que pueda mirar la arquitectura, la ingeniería, la medicina, el derecho o cualquier campo y decir: esto ya cambió, aunque algunos sigan dando clase como si el futuro tuviera que pedir permiso a secretaría. La universidad necesita investigadores que no estén domesticados antes de empezar, profesores que no aprendan desde el primer día que lo importante es no molestar, jóvenes doctores que no tengan que elegir entre enseñar y vivir, personas que no sean castigadas por tener ambición intelectual, por querer condiciones dignas, por no aceptar que la precariedad sea una etapa espiritual obligatoria. Porque si no, el resultado es evidente. Los brillantes se van a empresas, se van a centros privados, se van a otros países, se van a proyectos donde al menos su tiempo tiene valor económico y su capacidad no se mide por la cantidad de reuniones soportadas sin morder a nadie. Y dentro quedan cada vez más los profesionales del aguante, los expertos en circuitos internos, los funcionarios del gesto, los administradores del procedimiento. Y por eso este episodio no va solo de reuniones, ni de camisetas, ni de universidades. Va de una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué tipo de personas estamos dejando entrar, crecer y quedarse dentro de nuestras instituciones? Una universidad llena de supervivientes burocráticos puede parecer ordenada, puede parecer seria, incluso puede parecer excelente. Pero quizás solo sea una universidad donde los brillantes se fueron hace tiempo y nadie se dio cuenta porque estaban todos reunidos. Y si viene un tornado silbando por ahí, que no se preocupe, ya sabe por quién. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.